Muy bienvenidos una vez más a este episodio y la pregunta número 14 de hoy dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Biblia en mano y vamos a leer Juan 13, 12 al 17. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Después de lavar los pies a los discípulos, Jesús les preguntó: ¿sabéis lo que os he hecho? Varias facetas de servicio se revelan en este evento del aposento alto, hechos que pueden ayudarnos a responder la pregunta. Cuando Jesús comenzó a lavar los pies a los discípulos, hizo algo que nadie esperaría o aceptaría fácilmente. Antes que nada, un rabino simplemente no hacía el trabajo de un siervo común. El maestro era un sabio y un consejero, no un lavador de pies. Segundo, cualquier rabino que se rebajara a una acción tan humilde no estaría a la altura del honor del título. Y sin embargo, una y otra vez, Jesús quebró el molde y dio una nueva imagen de Dios. Los discípulos habían lavado con mucho gusto los pies de su maestro, pero Jesús no dio esa orden. Los llamó a una tarea aún más difícil: servirse unos a otros. Cualquiera podía lavar los pies a Jesús, pero ¿un discípulo podía lavar los pies a cualquiera? Esa era la pregunta. El corazón de un siervo se revela en la actitud con la que sirve a los demás. Todos pueden servir, pero no todos tienen corazón de siervo. Algunos sirven a los demás por deber o por culpa, o para poder dominar la situación. Para cultivar el corazón de siervo, necesitamos el punto de referencia correcto, y ninguna visión es más clara que la escena del aposento alto. Tal vez hayan escuchado la famosa historia de 4 capellanes que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial. George Fox, un pastor metodista que ya había servido como soldado en la Primera Guerra Mundial. El rabino Alexander Godd, que escribió un libro unos 12 años antes de la Segunda Guerra Mundial, previendo el surgimiento de la Alemania nazi. Clark Polling, un pastor holandés reformado, cuyas cartas dejaron un legado de fe y coraje. Y John Washington, un sacerdote católico que había sido miembro de una pandilla callejera. ¿Por qué recordamos a estos 4 hombres? En 1943, estos hombres sirvieron en el ejército como capellanes y se dirigían a la Europa ocupada por los nazis en un barco llamado Dorchester. Durante el viaje, los capellanes alentaron e inspiraron a los que estaban a bordo, brindando consuelo a los hombres que sufrían los mareos y, lo más importante, de ansiedad por la guerra. El 3 de febrero de 1943, un submarino alemán torpedeó al Dorchester. El barco comenzó a hundirse rápidamente en las heladas aguas. Los 4 capellanes guiaron e instruyeron a los hombres en la confusión desenfrenada para utilizar los botes salvavidas. Cuando la provisión de chalecos salvavidas se acabó, los 4 capellanes se quitaron los suyos y se las dieron a los soldados, sabiendo que eso implicaba que ellos mismos ciertamente perecerían. Los 4 hombres estaban de pie tomados del brazo en la parte superior del barco, entonando himnos cuando éste desapareció bajo las olas. Estos 4 hombres personifican el desafío de Pablo a la iglesia de Filipos de reflejar la mente de Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:3-8. Esa es la distinción entre el servicio y el corazón de un siervo. El corazón es donde comienza el servicio. El servicio es como crece el corazón para ser más semejante a Cristo, de modo que examinemos el servicio, la obra de un siervo. Jesús enseñó con el ejemplo, no solo con el aposento alto, sino también a lo largo de su vida. Practica lo que predicas, o quizás aún mejor, predica lo que has estado practicando. Cuando recorro el Nuevo Testamento, observo que la vida de la iglesia cristiana está salpicada de ejemplos de obras de servicio, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. 1 Timoteo 6:18. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmura ante vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 1 Pedro 2:12. Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicieses a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 35-40. El principio predominante es que trabajar en favor de los demás es esencial para una relación con Dios. El servicio es el aula donde aprendemos a vivir en la tierra como viviremos en el cielo. Estaba visitando a mi esposa mientras ella desarrollaba un programa de recuperación para los alumnos, dice Troy. Descubrí que estaba en la hora del almuerzo en primer grado. Me gustó mucho ver cómo los niños hacían ruido en el aula con sus viandas y cajitas de leche. Noté que un chico pelirrojo de brillante cabello rizado se quedó sentado en su asiento. Se me fue el corazón al estómago cuando alguien anunció en voz alta lo que era obvio para todos el que mirara. Billy no tiene almuerzo. Al principio pensé que el comentario era cruel, pero antes de que pudiera reaccionar, el aula llena de alumnos se puso en acción. Lo que vi marcó la más bella imagen de comunidad en mi mente. Cada alumno comenzó a partir pedazos de sus emparedados de manteca de maní y mermelada y los colocaba en una bandeja que iban pasando por el aula. Nunca vi quién comenzó con la bandeja. Cuando la bandeja llena de comida fue puesta delante del hambriento niño, una tímida sonrisa se esbozó en su dulce rostro lleno de pecas. Avergonzado, un poco. Muerto de risa ante la fiesta preparada como para 5 chicos que se le levantaban delante de él como una montañita, sin duda. En realidad, yo tenía muchas preguntas. ¿Quién comenzó con la bandeja? ¿Cuándo aprendieron a hacer eso? ¿Por qué yo no me había olvidado mi almuerzo? Le pregunté a la maestra, ¿dónde aprendieron a hacer eso? Ella sonrió. Ocurrió pocos años atrás cuando uno de mis alumnos compartía su almuerzo con cualquiera que se olvidara el suyo. Todos se sumaban y entonces simplemente se convirtió en una especie de regla táctica en la clase. Cuando alguien se olvidaba el almuerzo, todos ayudaban. 2 aspectos del servicio fueron vívidamente delineados por aquella clase. Primero, cuando todos dan, lo que se da es tan abundante que el que recibe la ayuda se queda con una sensación inconfundible de la gracia abundante de Dios. Y segundo, el servicio comenzó cuando un niño se dio cuenta y llamó a los demás a actuar. La obra del servicio tiene el poder de profundizar y extender la vida de un siervo en alguien que se asemeja a Cristo más plenamente. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. ¿Cómo aprendemos a ser siervos?
Saber y hacer son dos partes diferentes de la ecuación. Oír es hacer. Estas dos actividades no se contraponen, sino que cooperan. Con cada experiencia de compartirnos a nosotros mismos en favor de alguien, aumentamos nuestra capacidad de amar y de ayudar a los demás. Una pregunta que me ha importunado acerca del servicio es, ¿por qué? ¿Por qué el servicio es tan real y poderoso y cambia tanto la vida? Creo que cuando servimos a los demás con corazón desinteresado, nos convertimos al menos por un momento en la persona para lo que Dios nos creó. Dios es generoso, y esto es lo que adoro de Él. Él también es santo y poderoso, pero lo que me hace caer de rodillas en adoración es que Él dejó todo de lado para descender a la tierra a morir por mí. Esa clase de abnegación nos impacta. Podría parecer que los actos de servicio para con los demás no tuvieran un impacto universal, pero cuando cooperamos con Cristo, Él expande el impacto de una manera que tal vez nunca entendamos. Pensé en la historia de Ignaz Paderewski, uno de los famosos concertistas de piano y primer ministro. Una devota madre llevó a su hijito a uno de los conciertos del pianista, con la esperanza de incentivar el progreso del muchacho. Compró asientos en la primera fila del auditorio en un esfuerzo por inspirar al jovencito. Ella se dio vuelta por un momento para hablar con alguien, y cuando volvió a mirar no pudo encontrar a su hijo por ninguna parte. Era hora de que empezara el concierto cuando descubrió dónde había ido su hijo. Estaba sentado al piano en el escenario y comenzó a puntear. Estrellita, ¿dónde estás? Ella dio un grito ahogado y se paró para sacar a su hijo, pero justo entonces vieron bajo el reflector al famoso pianista que avanzaba hasta donde estaba el niño y le susurró: «Continúa tocando». Con el brazo izquierdo rodeó al niño y comenzó a agregar las notas graves, y pronto extendió el brazo derecho para añadir un continuo obligato. El maestro de música y el joven novato fascinaron a la multitud, quizá con el arreglo más glorioso de Estrellita, ¿dónde estás?, jamás escuchado. Supongo que nuestros actos de servicio son muy parecidos al niñito del piano. Nosotros hacemos lo mejor de nuestra parte, y Dios nos rodea y nos llena haciendo algo más hermoso de lo que imaginamos que nuestros esfuerzos podrían producirlo alguna vez. Cuando Jesús nos pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho?, la respuesta no debiera ser, sí, entiendo, voy a empezar con esto mañana. Eso sería incorrecto. Si realmente quieres responder esa pregunta, comienza a responder con acción. Ya sea que tu corazón anhele brindar ayuda a los quebrantados o simplemente sepas qué es lo que hay que hacer, hazlo. Tu respuesta activa es parte de un plan más elaborado para hacerte caminar con los zapatos para los que naciste. Pablo nos recuerda que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. De hecho, la obra de la Iglesia bien podría ser resumida por el autor en Hebreos, que insta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hebreos 10:24.